Hola, hola gente oyente, sean bienvenidos a este video en donde conoceremos 15 curiosidades del cadáver de la novia. Música, maestro. La cinta logró recaudar más de 118 millones, ocupando el quinto puesto entre las películas stop motion más taquilleras. Fue lanzada bajo el sello de Warner Bros. Sin embargo, hubo otro estudio que participó en la producción. Se trata de Laika, el mismo estudio que después nos entregaría a Coraline. No sabemos hasta qué punto colaboraron, pero sin duda es interesante saber que tuvieron una participación en este proyecto. Normalmente en stop motion, para cambiar las expresiones de los personajes se utilizan varias cabezas o bocas reemplazables, pero en este caso hicieron algo diferente. Cada muñeco tenía dentro de su cabeza un complicado sistema de engranajes, parecido al de un reloj, y esto permitiría modificar las expresiones de los personajes. De hecho, si se fijan en algunas escenas, logra detallarse en la oreja el tornillo para ajustar sus expresiones. En el piano que toca Victor se hace referencia a Ray Harryhausen, especialmente conocido por su técnica en el stop motion, siendo uno de sus trabajos más memorables la pelea vista en Jason y los Argonautas. Una referencia parecida se le llegó a hacer también en un restaurante de Monsters Inc. Uno de los accesorios más complicados de toda la película fue el velo de novia de Emily. A este lo sostenían con un cable oculto, además de que pusieron pequeños alambres casi invisibles dentro de este para poder moldearlo, y debajo de su vestido había un mecanismo cuyo propósito era crear un efecto como de viento para que los movimientos del vestido se sintieran naturales. La película comparte grandes similitudes con Charlie y la fábrica de chocolate, al menos en su equipo de producción, y es que ambas fueron dirigidas por Tim Burton. Ambas cuentan con las actuaciones de Johnny Depp y Helena Bonham Carter. Las canciones de ambas cintas están compuestas por Danny Elfman, y las dos fueron estrenadas en el año 2005. Existe la creencia de que el extraño mundo de Jack, Frankenweenie y el cadáver de la novia están conectadas. Esto por las curiosas semejanzas que tienen los tres personajes principales, creando como teoría de que todos son la misma persona en diferentes etapas de su vida. Como sabemos, la técnica del stop motion requiere de mucho trabajo y paciencia. Fue tanto así que uno de los encargados de animar a los personajes admitió que llegó a tener pesadillas con los muñecos, por todo el cansado proceso de tener que moverlos y ajustarlos para cada toma. El general de baja estatura que Victor agarra para defenderse es una parodia a Napoleón Bonaparte, pero quizás algo más interesante es que en el idioma original quien le da voz es Deep Roy, el mismo que interpretó a los Oompa Loompas en Charlie y la fábrica de chocolate. Así es, otra relación más. Y por si eso no fuera suficiente, quien le da voz al sacerdote es el actor Christopher Lee, el mismo que interpretó al padre de Willy Wonka. Para lograr que los personajes parpadearan, simplemente lo que hacían era colocar pequeños párpados que ocultaban sus ojos, ya sea de manera parcial o completa. Y si pausan cada vez que Victor parpadea, verán lo espeluznante que puede llegar a ser la imagen. Debido al tardado proceso que conlleva hacer una cinta stop motion, se construyeron varios muñecos de los mismos personajes, para que de esa manera cada animador pudiera ir trabajando en una escena o toma distinta. De hecho, debido a eso se pueden notar algunos pequeños errores, como que en una escena Barkis tiene el traje roto, pero luego unos segundos después ya no lo está. Errores como estos ocurrieron porque se usaron distintos muñecos. En stop motion sería muy complicado crear a los animales voladores, por lo que para el grupo de pájaros y las mariposas decidieron animarlos por computadora. Si se fijan, el mundo de los vivos tiene tonos grises y apagados, mientras que el mundo de los muertos es brillante y colorido. Se cree que con esto Tim Burton quiso mostrar cómo en la vida hay demasiadas preocupaciones y estrés, algo que termina cambiando cuando finalmente logras descansar en paz. Aunque claro, esto de estar en paz no aplica para la gente mala, ya que después de todo Barkis murió y no le fue tan bien con los muertos. Joe Ram fue uno de los productores de esta cinta. Lamentablemente él falleció 2 meses antes del estreno. Por tal motivo, al final de los créditos vemos un in memoriam en su nombre. Este homenaje también se le hizo en los créditos de Cars, ya que recordemos que él estuvo muy presente en los inicios de Pixar.
La cinta recibió críticas en su mayoría positivas, siendo una de las nominadas a Mejor Película de Animación del 2005, pero la ganadora resultó siendo Wallace y Gromit. Y por si se lo preguntan, otras cintas animadas que se estrenaron ese año fueron Madagascar, Robot y Chicken Little, pero esas no tuvieron tanta aprobación por la crítica, por lo que ni siquiera fueron nominadas. Muchos fanáticos odian a Victoria, algunos por el hecho de ser un personaje aburrido y otros por ser la razón de que Emily no pudiera estar con Victor. Aunque cabe aclarar que la única manera de que ellos terminaran juntos es que Victor muriera, y no sería muy correcto que el mensaje de la película fuera uno a favor del suicidio. Es por eso que recurrieron al final en el que Emily deja que Victor se quede con Victoria para que puedan tener la vida que ella nunca tuvo, y obteniendo así su libertad. Si el video te ha gustado, házmelo saber dándole manito arriba y compartiéndolo con tus amigos. También quiero agradecer a los miembros que han apoyado al canal. Y antes de irme le envío un gran saludo a Pandita, Sharon, Pamela y Gilberto Nava. Y bueno, esto es todo y muchas gracias por haber llegado hasta aquí y espero te haya gustado. Hasta luego.